2.000 sitios arqueológicos, en la medida que no generemos mayores recursos o mayores mecanismos que nos permitan captar recursos de diferentes fuentes, va a ser difícil que podamos atender los absolutamente válidos requerimientos de la riqueza de nuestra herencia cultural. Ahí tenemos como país y nosotros como representantes en el Congreso y en el Ejecutivo del resto de peruanos un verdadero desafío. ¿Cómo conseguimos mayores recursos para poder cuidar mejor nuestra herencia cultural? Sí, además aprovecho simplemente para mencionar que estuve personalmente en POMAC durante el Niño Costero para constatar lo que usted acaba de mencionar. Efectivamente, tenemos que hacer algo y tenemos que ver cómo distribuimos lo mejor posible nuestros recursos todavía escasos. Congresista Arce, usted antes de mencionar al congresista Arce, yo agradezco la señora presidenta la preocupación por nuestro patrimonio. Como ven, en realidad ese es un punto que tenemos en común. Simplemente quisiera mencionar, para que tengamos una idea, que en el viceministerio liderado por el viceministro Arrunategui de Patrimonio e Industrias, la proporción destinada a patrimonio en comparación con industrias es de casi 73%, 72 algo por ciento a patrimonio. Y el resto, el 27% restante, es a industrias. De forma que efectivamente, aún en una escasez de recursos, la preocupación por el patrimonio es absolutamente mayoritaria en ese viceministerio. Nos preguntaba usted, congresista, señora presidenta, el congresista Arce nos preguntaba cómo destinaríamos mejor o cómo destinaríamos los recursos en caso podamos conseguir ese 1% que como mínimo, lo recordaba la congresista Pariona, recomienda UNESCO. Yo creo que fundamentalmente seguiríamos una proporción como la que tenemos. Creo que los problemas que tenemos se refieren a una magnitud pequeña de recursos, pero sin duda, y eso es algo que hemos recalcado en diferentes normativas, y pasaré en algún momento, señora presidenta, a referirme a las preguntas sobre la ley de cine, sin duda con un énfasis en regiones. Como hemos visto, aunque escaso, el presupuesto que tenemos para proyectos de inversión está destinado en un 95% a regiones. Cuando hemos hablado del proyecto de la ley de cine, y que es importante mencionar que no solo se refiere a la ley de cine, sino también al audiovisual, que es adicional y diferente al cine, en los años, en la tecnología que ha avanzado en los años que nos separan de esta ley, que fue promulgada en el año 94, durante el primer gobierno del expresidente Fujimori, salió la ley de cine que todavía está vigente. En los años que nos separan de esa ley, la tecnología ha cambiado de tal manera que muchas de las mejores y más vistas producciones en el mundo hoy se encuentran en plataformas digitales y ya no en los cines. Lo que estamos pasando a tener, señora presidenta, es una promoción no solamente a cortometrajes y largometrajes destinados a exhibirse en salas cinematográficas, sino también al trabajo donde algunos países hermanos de la región ya se nos han adelantado para fomentar el trabajo en plataformas digitales. Leía hace 2 o 3 días que hay una primera serie chilena que por primera vez se está exhibiendo en televisión británica. ¿Cómo no vamos a aspirar nosotros también a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestro Estado no se compromete también en el fomento de otro tipo de producciones? Ya que estoy, señora presidenta, en el tema de la ley de cine, creo que es muy importante que me tome un breve momento para esclarecer la razón de su contenido. Cuando hablamos de una ley del cine y del audiovisual, como he mencionado, estamos hablando primero, efectivamente, hay una triplicación de recursos, pero no perdamos de vista, por favor, señora presidenta, que se trata de una triplicación de muy escasos recursos. Habiendo triplicado los recursos, hay que decir, señora presidenta, seguimos estando a la cola en la Alianza del Pacífico del fomento a la cinematografía y el audiovisual. Con todo el respeto y el especial cariño que yo le tengo a la hermana nación de Colombia, nosotros escuchamos música colombiana, vemos series colombianas, vemos cómo las películas colombianas vienen a ganar los premios en todos los festivales de la región, incluyendo el de Lima. ¿Nos ven los colombianos? ¿Nos ven los chilenos o los argentinos? No nos ven. ¿Por qué? Porque no estamos fomentando lo suficiente nuestra cultura contemporánea. Una cultura, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, como en general cuando se trata del ámbito de la cultura, que en nuestro país está a la altura de la herencia cultural que hemos recibido de nuestros antepasados. Tenemos que permitir y que proyectar que nuestra cultura se vea en los países de la región y más allá de ellos, nuestra música, nuestras danzas, nuestra literatura, nuestra plástica, por supuesto, también nuestra cinematografía,
tienen que hacerse notar en la región para que se vea que en el Perú no solamente somos herederos de una gran cultura, sino que seguimos siendo productores de una cultura que es digna de mostrarse en el mundo entero. Además, la ley de cine y del audiovisual permite promover formación de públicos, algo tan esencial como comentábamos, señora presidenta, a raíz de la pregunta del congresista Arce. Si uno no se acostumbra a consumir otro tipo de contenidos, sencillamente no los va a consumir. Si el canal del Estado, que es parte de lo que contempla la ley del audiovisual, no puede participar en coproducciones y ayudar a otro tipo de contenidos, créannos, señora presidenta, esos contenidos no se van a producir y nuestros jóvenes no los van a ver. Además de eso, vamos a trabajar, señora presidenta, en el fortalecimiento de circuitos alternativos de cine, una vez más, respetando el espacio que el propio mercado es capaz de llenar, pero al mismo tiempo llamando la atención sobre esos otros espacios que el mercado no llena. Y tenemos que preocuparnos de que nuestros ciudadanos puedan nutrirse también de otro tipo de contenidos. Por su intermedio, señora presidenta, la congresista Pariona refería a su preocupación, que conocemos porque hemos estado con ella no solo en la Comisión de Cultura y no solamente en Ayacucho, sino también en la Comisión de Pueblos Indígenas. Su preocupación por los pueblos indígenas es absolutamente válida. Es importante decir, sin embargo, no podemos perderlo de vista, señora presidenta, que la preocupación indígena en realidad es una preocupación transversal del Estado. Si tomamos, por ejemplo, la consulta previa, quienes conozcamos un poquito de lo que se trata la consulta previa, sabemos que la consulta previa comienza con los sectores promotores. Es decir, por ejemplo, si transportes y comunicaciones, por ejemplo, si energía y minas tienen un proyecto que debe ser consultado, es con recursos de ellos. Lo mismo, la preocupación como ente rector de cultura respecto a que ofrezcamos un servicio pertinente interculturalmente en lo que es salud, al final estamos hablando de un presupuesto mayoritariamente del sector salud o del sector educación para una educación bilingüe o del sector justicia para que se pueda prestar un servicio de justicia atendiendo a las diferentes lenguas, a las 47 lenguas que tenemos en nuestro país, de forma que si bien el Ministerio de Cultura en general cuenta con un presupuesto limitado y en particular en el Viceministerio de Interculturalidad, el esfuerzo del Estado es un esfuerzo repartido entre diferentes sectores que sin embargo, señora presidenta, por su intermedio, coincidimos con la congresista Pariona, es un esfuerzo que tiene que seguir creciendo todavía. Había recogido antes, señora presidenta, simplemente lo veo en mis notas, había mencionado ya que he tomado nota de la sugerencia de la congresista Pariona de sugerir una proactividad mucho mayor en las direcciones desconcentradas para que los recursos no sean solamente los que les son asignados. Si no estoy equivocado, para responder a la pregunta, señora presidenta, la congresista Pariona, tenemos alrededor de 7,5 millones de soles para políticas indígenas. Si es correcto esto, me acompaña el viceministro Alfredo Luna, de los cuales cerca de 2 millones se destinan a consulta previa, 2,5 millones aproximadamente para los pueblos indígenas en estado de aislamiento o en estado de contacto inicial, cerca de 1 millón, un poco menos de 1 millón para lenguas, 1.200.000 para políticas indígenas y 1.100.000 en gestión. En cuanto a, tenemos 1.700.000 destinados al tema combinado afroperuano y al plan y la política contra el racismo, y lo que es ciudadanía intercultural, por su intermedio, señora presidenta, cuenta con un presupuesto aproximado de 700.000 soles. El congresista Tapia, por su intermedio, señora presidenta, preguntó sobre Cajamarca. Quisiera comentarle, señora presidenta, que en Cajamarca hemos iniciado ya hace, no recuerdo en este momento, si 3 meses estuve en Cajamarca anunciando la realización ha sido creo que el primer puerto cultura que anunciamos fuera de Lima, en el complejo Belén, en el que a través del mecanismo de obras por impuestos se destinarán 18 millones de soles en la recuperación del complejo en acuerdo con la World Monument Fund. De forma que, una vez más, lamentando la limitación todavía general del presupuesto de cultura, hay un esfuerzo que, aunque insuficiente, ha tomado en cuenta a Cajamarca. Presidenta, en cuanto a lo que tiene que ver con sus propias preguntas, usted nos hablaba de los 28 millones de soles que tienen que ver tanto con el cine y el audiovisual como con las otras artes. Aprovecho, señora presidenta, para mencionar que este proyecto de ley del cine y el audiovisual peruano contempla además, y es por eso que requerimos y vamos a requerir el compromiso y el apoyo que sabemos que esta comisión y que el Congreso tiene con la cultura
de nuestro país, el apoyo para que esta norma se haga realidad. No solo contempla que hayamos hecho crecer el apoyo al cine, sino también algo inédito, algo que no había existido desde el Ministerio de Cultura, que es la posibilidad de que tengamos recursos para fondos concursables a diferentes artes, para que diferentes proyectos editoriales o de plástica o de música o de literatura o de artes escénicas, incluyendo la danza, puedan concursar para recibir fondos del Ministerio de Cultura. Una vez más, lo mismo que en lo que se refiere al cine y al audiovisual, no menos del 30% se destinará a regiones. Eso es algo que es muy importante mencionar. Dentro de estos fondos, tanto para todas las artes como para la cinematografía, parte se dirige a la capacitación. Por su intermedio, presidente, el congresista Arce mencionaba que conocía de cerca algunos de los esfuerzos para hacer realidad una película. No solamente es muy difícil hacer una película realidad, sino que el desafío no termina, sino que apenas comienza una vez que la película ha sido concluida. Una película tiene que poder distribuirse, tiene que poder llegar a diferentes salas, tiene que poder sostenerse en las salas, tiene que poder distribuirse internacionalmente y tiene que poder acceder no solo a festivales artísticos, sino a mercados internacionales. Todo eso requiere de fondos. Todo eso va a ser contemplado con la nueva ley, que tengamos recursos para que nuestras películas puedan llegar al extranjero. He tenido la suerte de acompañar algunas películas, a veces como actor, en un caso como director, a festivales y a mercados, y he visto la diferencia de lo que son las delegaciones mexicanas, las delegaciones brasileras, las delegaciones argentinas o colombianas y chilenas, que cuentan con recursos, con apoyo y donde su presencia se puede notar más. Eso es algo de lo que queremos revertir. La brecha que separa al Perú de esos otros países hermanos es una brecha que no vamos a poder cubrir, pero que queremos comenzar a empequeñecer con esta nueva legislación que da un apoyo más grande. No sé si pero espero poder responderle, si no por escrito, señora presidenta, si hemos establecido ya cuáles van a ser las regiones adicionales, además de Puno y Loreto, donde hemos facilitado, donde hemos articulado la reunión entre el gobierno regional y las organizaciones indígenas. Tan pronto tenga esa información se la haremos llegar por escrito, si así le parece, señora presidenta. En cuanto a su pregunta sobre el Cóndor Pasa, coincidimos ahí, fue un evento muy especial, donde, según entiendo, el Ministerio de Cultura dio el apoyo por la propia cesión del Gran Teatro Nacional, que es nuestra máxima plaza teatral en todo el país y cuyo alquiler no es poco costoso. Entiendo, pero queda abierto a que cualquier precisión adicional se la pueda poner por escrito, que en apoyo a una manifestación cultural de una región, esto se cedió sin costo, más allá de la asesoría para la implementación del montaje en esa misma sala. Señora presidenta, me parece que ante su pregunta sobre la unidad ejecutora de Cotos y la iglesia San Cristóbal, entre otros sitios de valor patrimonial, creo haber respondido respecto del problema fundamental que todavía tiene el presupuesto del sector cultura, que es un presupuesto todavía pequeño para atender la gran riqueza fundamentalmente arqueológica, pero también histórica, de bienes que tiene nuestro país. Y quedó, si me permite usted, señora presidenta, una última intervención del congresista, no me quiero confundir, me parece que fue el congresista Tucto, hablando de la hacienda Andabamba. Solo para precisar por su intermedio, señora presidenta, de que no hay ningún impedimento a que un bien, por más que sea declarado patrimonial, pueda venderse. Un bien patrimonial puede venderse sin ningún problema. Lo que no puede hacerse es modificarse sin respetar la característica patrimonial del bien. Espero haber dado respuesta a, no sé si a la totalidad o a la gran mayoría de preguntas. Si alguna hubiera quedado pendiente, si no soy capaz de responderla ahora mismo, me comprometo, por su intermedio, señora presidenta, a responderla por escrito. Sí, señor ministro, coincidimos en que seguramente nos falta mayor presupuesto para el sector cultura, estamos totalmente de acuerdo, en ello no hay ningún cuestionamiento alguno y más por el contrario, el apoyo y respaldo del Parlamento. Sin embargo, señor ministro, me gustaría, si es que en este momento no las tiene las especificaciones, para que nos pueda explicar respecto que le había consultado sobre los 20 millones, ¿no? Que ¿en qué es lo que se va a destinar? Porque el problema es, muchas veces, no tanto es factor presupuesto, sino es a qué se destina los recursos. Por ejemplo, y yo le había mencionado, más o menos el anterior gobierno, ¿no? Y esperemos que en esta oportunidad se pueda cortar de una vez por todas esa inversión
que se destinaban a consultorías y publicidad. Entonces, eso es la gran preocupación. Hay recursos, pero muchas veces no se están dando las inversiones a como ya hay muchos proyectos de lo que habían planteado los colegas congresistas para poner en valor nuestra cultura y muchos patrimonios de la misma manera que tiene el país, sino que ese 20 millones, le vuelvo a decir el monto, de más de 20.978.869 soles, nos gustaría que si hoy nos los puede especificar en qué está distribuido, de lo contrario esperaríamos acá en la comisión para que nos puedan hacer llegar por escrito qué destino van a tener estos 20 millones, porque si va a ser para consultorías, nosotros le recomendaríamos que esto se deriva realmente a obras de inversión para la recuperación de muchos patrimonios culturales que tiene el país en general. Muchas gracias, señora presidenta. Con cargo a darle una precisión mayor respecto de, no llego a entender todavía del todo a qué se refieren esos 20 millones. Con cargo a darle la precisión total. Lo que sí estoy en condiciones de adelantarle, señora presidenta, es que, como usted sabe, las consultorías son necesarias igual en todo ministerio. Pero con cargo a precisárselo, tengo casi absoluta certeza de que lo que el Ministerio de Cultura llega a gastar en consultorías anualmente ronda los 600.000 soles. Es decir, no correspondería a la cantidad de 20 millones que usted señala. En cuanto a consultorías, según entiendo, estoy casi seguro, me lo asevera mi equipo, pero le pondré la cantidad exacta por escrito, estamos alrededor de los 600.000 soles. Sí, por ejemplo, acá dentro del desglosado que tenemos en gastos corrientes, usted señala en el punto 5 otros gastos y ahí es donde hay una variación del 2017 al 2018, más de 20 millones, entonces a eso es lo que me refería, que nos pueda especificar. Y de la misma manera en el otro, por ejemplo, donde está también dentro de las asignaciones genéricas, en el punto 3, bienes y servicios, que también ahí difieren entre el presupuesto del 2017 al 2018, más de los 47 millones y pico que habría señalado inicialmente. Señora presidenta, una vez más con cargo a precisárselo, porque son cifras muy específicas. Es muy probable, como usted sabe, o probablemente no tendría por qué saberlo, pero en todo caso, el sector cultura tiene la Secretaría Técnica de la Comisión del Ejecutivo para el Bicentenario. En ese sentido, es probable que parte del presupuesto adicional que no existía en el presupuesto previo esté en esa partida, pero se lo voy a precisar. Y también considero probable que parte del aumento que usted señala, una vez más, señora presidenta, se lo precisaré por escrito, pueda ser precisamente los incrementos de fondos concursables para las diferentes artes e industrias y el cine que estamos incluyendo en la nueva legislación propuesta para el Congreso. Todo esto, de todas formas, con cargo a precisárselo de manera específica por escrito. Sí, le vamos a agradecer, señor ministro, que nos pueda hacer llegar en el tiempo breve para que podamos, cuando ya entremos al debate, saber específicamente para qué estamos aprobando esa partida presupuestaria. Nos pide brevemente la interrupción la congresista Tania, a quien le concedemos el uso de la palabra. Sí, presidenta, le agradezco. Yo solamente para mencionar estos 7 millones destinados para desarrollar políticas indígenas, estamos hablando de 7 millones para todo el año, a mí me parece realmente tan irrisorio porque con 7 millones, claro, nos preguntamos a dónde estaría dirigido estos 7 millones, si realmente el Ministerio de Cultura cuenta con una política indígena ya definida, cuáles son las líneas de acción. Tocará seguramente a través de su presidencia con el ministro poder desarrollar alguna mesa de trabajo y ahí la recomendación concreta es que se pueda activar el grupo de trabajo sobre política indígena con los actores. Y sí, en efecto, ministro, varios sectores deberían contemplar dentro de sus partidas para efectivizar la Política Nacional de Salud Intercultural, la Política Nacional de Educación Intercultural y otros. Pero debe su sector tomar liderazgo y trabajar de manera articulada con los otros sectores, porque ya vamos a ver que en esta comisión va a venir el sector salud, va a venir el sector justicia y de pronto no tenemos los recursos visibles destinados para la implementación de los derechos de los pueblos originarios. Y eso sigue siendo una brecha grande porque sabemos que sin los recursos no caminan los planes y tener los planes solo para decir que estamos trabajando a mí no me parece correcto ni justo con los pueblos originarios. México, por ejemplo,
México destina mayor presupuesto a los pueblos indígenas y tiene aperturado el apoyo a los pueblos indígenas. Es decir, así como existen fondos concursables para determinadas artes, México abre una convocatoria abierta para distintos proyectos con pueblos originarios para empoderamiento económico, para desarrollos de culturas. Presidente, yo sé que el Estado peruano tiene una deuda con las culturas en nuestro país y no necesariamente el Estado ha sido el promotor número uno, pero hay iniciativas diversas desde sociedad civil que han desarrollado un trabajo excelente y que yo considero que miremos a ellos. Por ejemplo, nosotros los pueblos originarios también tenemos una serie de cine indígenas desarrollado a través de la Coordinadora Latinoamericana de Audiovisuales de Pueblos Originarios y que desarrolla un concurso amplio en toda América Latina y están presentes ahí también indígenas y afrodescendientes de América Latina desarrollando esta línea, pero la idea es que se pueda mirar todo el conjunto. El congresista Richard Arce hablaba de los cineastas locales. En Ayacucho también tenemos cineastas y creo que esa mirada va a ayudar a que los que hacen cultura, no por tener un recurso a cambio, sino por amor a su país, por amor al arte, tengan la atención de este sector. Yo termino con eso, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Finalmente, el congresista Sergio Dávila tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, felicitar a la participación del ministro. Realmente hemos escuchado, ministro, una exposición bastante amplia y, aparte de esto, nos ha permitido ver el marco estratégico del sector, que creo que es muy importante, sobre todo ver la parte estadística de cultura y el análisis comparativo de los presupuestos 2017-2018 y la ejecución presupuestal, creo que es la más importante. Ante eso, yo quisiera, ministro, quizás aquí en la exposición que usted tiene habla de que el ranking de ejecución sectorial está en 29.1%, pero hoy día justamente, ministro, yo he sacado una consulta amigable donde habla que cultura está en 52.2% de ejecución. Creo yo que habría que ver esos datos porque, si bien es cierto, eso creo que es un análisis de objetar de repente por parte de los participantes en que hay un menos gasto y realmente es 29 contra 52, es bastante diferencia. Aparte, ministro, a través de la presidencia, decirles que tanto cultura como turismo, Mincetur, creo que son dos sectores importantísimos, ministro, que no se les ha dado la importancia y que creo que en este momento la dinámica que usted le está dando es una dinámica muy importante para el país, muy importante para el sector, muy importante para nosotros mismos en este momento porque ante otras exposiciones creo que lo que se quiere es justamente dar a conocer qué es lo que se ha ejecutado, cuáles son las necesidades, cuáles son las deficiencias, qué es lo que realmente se necesita empoderar, aumentar, incrementar. Todos pedimos realmente para nuestras regiones, pero como dijo el congresista Clayton Galván, creo que tenemos que trabajar en función país, ¿no? Para de esta manera fortalecer, digamos, este sector tan importante. Cuando hablo que es muy importante ligarlo a cultura con turismo, creo que tengo razón en el sentido de que tenemos que hacer el saneamiento a través de cultura para que turismo venda la imagen internacional. Tenemos que vender lo que nosotros tenemos en patrimonio. Y yo realmente felicito, ministro, cuando veo que en los proyectos de inversión, por ejemplo, tenemos asignados 67.890.000, de los cuales 50.575 son para los proyectos de inversión, y lo que es estudios de preinversión, 17 millones. Si no tuviésemos esos 17 millones para hacer los estudios, al próximo año no tendríamos nada, no podríamos crecer. Por lo tanto, creo que es un buen punto y yo realmente felicito esa participación, ministro. En cuanto a los 89 millones que es el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, también creo que está bastante bien distribuido por lo que es, por ejemplo, lo que es Biblioteca Nacional en el incremento de los usuarios de